El sábado 15 de julio de 1944, Anna escribe: Mi querida Kitty, me resulta completamente imposible cimentar mi vida en el caos, el sufrimiento y la muerte. Veo cómo se transforma poco a poco el mundo en un páramo. Oigo el trueno inminente que algún día nos destruirá también a nosotros. Siento el dolor de millones. Y, sin embargo, cuando miro el cielo, siento de alguna manera que todo irá a mejor, que esta crueldad también acabará y que la paz y la tranquilidad volverán una vez más. Mientras tanto, tengo que aferrarme a mis ideales. Quizá llegue el día en que pueda hacerlo realidad. Atentamente, Anna María Frank. Cuando hicieron esta foto, Anna, una niña judía de casi 13 años, no sabía a qué iba a tener que enfrentarse. Desconocía que iba a pasar 2 años oculta en esta casa de Ámsterdam, casi sin poder ver el cielo o respirar el aire, privada de libertad. Se ocultará aquí con su familia para escapar de los nazis. Aquí pasará miedo, pero vivirá, crecerá y escribirá un diario a una amiga imaginaria llamada Kitty. Miércoles 5 de abril de 1944. Mi querida Kitty, necesito tener algo aparte de marido e hijos a lo que consagrarme. No quiero haber vivido en vano como la mayoría de la gente. Quiero ser útil y deleitar a todo el mundo, incluso a las personas a las que jamás conoceré. Quiero seguir viviendo, incluso después de morir. El 4 de agosto de 1944 es detenida y deportada. Desapareció junto con 1,5 millones de críos y adolescentes como ella. Anna conoció ese mal. Nadie puede olvidarlo, porque sigue corroyendo a los supervivientes. Incluso aquellos niños que, a diferencia de Anna, continúan vivos y son ya los últimos testigos de la Shoah. Veo cómo se abren las verjas de par en par.
el ruido de las verjas de hierro y las filas incontables de personas que entraban a ducharse y luego no salían. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros después? Había golpes, nos daban garrotazos. Además, enseguida nos dijeron, aquí se entra por la puerta, pero se sale por la chimenea. Los vagones de ganado me hacen pensar en cuando estuvimos en ellos, en cuando viajamos en ellos. Vivo con esos recuerdos. Los colores que veo si cierro los ojos son el blanco de la nieve y el blanco de los cadáveres. Llamas que salen de la chimenea, nieve, frío. También soledad. Un oficial de las SS y unos policías holandeses subieron las escaleras del refugio. Descubrieron el secreto ocultado por la delgada barrera que había protegido durante 2 años la vida clandestina de Anna, compartida con su padre Otto, su madre Edith, su hermana Margot, August y Hermann van Pels, Peter, su hijo de 16 años, y Fritz Pfeffer. Sigue sin saberse si los habían delatado. Solo tuvieron tiempo para coger a toda prisa lo que pudieron antes de que se los llevaran. El diario de Anna se quedó en el suelo. Anna todavía era libre cuando al cumplir los 13 años le regalaron un diario y también una camisa de color azul claro, un puzzle, un tarro de nata, unas flores y 2 peonías. Era el 12 de junio de 1942. Anna empezó a escribir un diario y decidió ponerle nombre. Sábado 20 de junio de 1942. Para realzar la imagen de esta amiga imaginaria largamente esperada, no quiero anotar los hechos en este diario, como haría la mayoría, sino que quiero entablar amistad con el diario. Y voy a llamar Kitty a esta amiga. Kitty es un espejo, un doble, una cura para el alma. Ella es su alivio, su arrebato, su consuelo. Una forma de decir que el precio que pagas por el mal que has vivido no será demasiado alto, que a una amistad imaginaria puede contársele todo. La primera persona de las muchas que Anna sueña tener como lectoras algún día, cuando todo termine. En Bergen-Belsen no había tiempo para despedirse. El distintivo del campo era el tifus, y los piojos extendieron la epidemia, que acabó dejando mudos y cadavéricos a los presos, a la espera del final. Al principio, Anna, Margot y sus padres fueron enviados al campo de tránsito de Westerbork, al este de Holanda. Cuando llegaron, ya habían deportado a más de 100.000 judíos. El último destino de los Frank fue Auschwitz, en Polonia. Después, las 2 hermanas terminaron en Bergen-Belsen, en Alemania, donde murieron de tifus en febrero de 1945. Primero Margot y después Anna. Las guardias de las SS de Bergen-Belsen eran apenas un poco mayores que las hermanas Frank, unas muchachas que se convirtieron en torturadoras. Y la más salvaje era Irma Grese.
Después la condenarían a muerte en un juicio contra un grupo de oficiales de las SS apresado por las fuerzas británicas que liberaron el campo el 15 de abril de 1945. Los soldados que liberaron los campos obligaron a los alemanes que vivían cerca de ellos a entrar y observar lo que siempre habían fingido desconocer. Los soldados británicos obligaron a los guardias de las SS de Bergen-Belsen a coger con sus propias manos los cadáveres de las víctimas y arrojarlos a las fosas comunes. Aquí hay 23.200 personas enterradas. Nadie sabe dónde están enterradas las dos hermanas. Acabaron, como muchas otras víctimas, en fosas comunes. Solo queda de ellas sus nombres en una lápida negra. Cuando ibas en tren a Auschwitz, pasabas 6 o 7 días sentado sobre tu propia orina y tus heces. No había comida ni luz, apestaba. Así que para cuando llegaban a Auschwitz, parecían basura. Y no hay problema en tirar la basura. Si parecen mierda, no hay problema en tirarlos por el retrete. Si Ana hubiera sobrevivido, ahora tendría 90 años. A lo mejor su mirada y su rostro se parecerían a los de estas mujeres que siguen estando orgullosas de haber sobrevivido. No siento odio. Al contrario, aprendí a amar a los demás. Pero sí que odio a los nazis. Eso jamás se lo perdonaré. No perdonaré lo que les hicieron a los niños que enviaron a las cámaras de gas. Mis hijos son mi venganza contra los nazis. Y mis nietos y mis bisnietos son mi última burla a los nazis. Para muchos, esos recuerdos eran secretos, largos silencios o insinuaciones que necesitaban para proteger a los que vinieron después con recuerdos que quizá eran demasiado brutales. Y sin embargo, esos recuerdos pasaron a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, como si cada generación necesitara encontrar una nueva voz. Me resultaba muy difícil de niña comprender algo que había pasado a tanta gente, incluidos mis abuelos. Y entonces nos contaron la historia de Ana Frank. De repente, había una niña y yo podía verme a través de ella. De repente, la historia se volvió demasiado real, creo, y me asusté mucho. La tragedia de Ariana, que sobrevivió a 4 campos de concentración, ha pasado a ser una marca permanente en el antebrazo de Lorenzo. Pensé en hacerme un tatuaje después de haber leído su libro. Sentí muy de cerca la historia y también me sentí conectado físicamente con lo que le había ocurrido a mi abuela. Y las voces de los familiares desaparecidos en los campos pueden oírse ahora en la música de Francesca. Yo soy judía, mi madre es judía, mi padre católico.
Más de 40 familiares jamás volvieron de los campos de concentración. Creo que crecer con esta conciencia siempre ha estado en la base de lo que soy. Recuerdo una crisis tremenda cuando estaba en primaria. Hacia los 7 años, cuando empecé a estudiar historia y a darme cuenta, por tanto, de que todo eso tenía que ver también con mi familia y con aquello a lo que podían llegar los seres humanos. De haber nacido 65 años antes, a lo mejor yo habría sido una de las víctimas. Todo puede ayudar a sobrevivir. Recitar todos los poemas que conocíamos, intercambiar recetas de cocina, cantar las canciones de Edith Piaf. Le bonheur viendra vous voir, il faut l'attendre sans trêve, chasser les papillons noirs, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Las italianas cantaban Mamma y lloraban. La gente lloraba cantando, pero era bonito. Pienso que eso era la resistencia. Sara fue detenida en la mayor redada en territorio francés, la de los días 16 y 17 de julio de 1942. Encerraron a miles de judíos en el velódromo de invierno de París. Sin embargo, Sara logró escapar de allí. Vivió oculta con su madre en la capital durante 2 años. Después, como le ocurrió a Ana, también la detuvieron. Ana tenía 15 años y ella uno más. Un día, una amiga de mi madre me dijo: ¿sabes que aquí en mi módulo hay una niña holandesa que se llama Ana? Es de Holanda. Y la niña estaba en el umbral. Lo oyó y me sonrió tímidamente. Inclinó la cabeza así. Me sonrió un poco tímidamente. Ya estaba muy delgada, pero tenía una sonrisa encantadora. El desastre de Bergen-Belsen empieza sobre todo con la evacuación del complejo del campo de Auschwitz-Birkenau. A partir de noviembre de 1944, miles de personas llegan a una situación en la que el tifus epidémico está cumpliendo, en cierto modo, la función que tenía la cámara de gas. Porque las personas mueren en unas condiciones terribles. Y entonces a los nazis no les queda más que preparar fosas comunes que hacen cavar a los propios presos y echan allí los cadáveres sin tener que deshacerse siquiera de ellos. Hoy, las habitaciones de la casa secreta del 263 del Prinsengracht en Ámsterdam están vacías en honor de los 6 millones de víctimas de los nazis. Otto, el padre de Ana, el único superviviente de las 8 personas que estuvieron aquí escondidas, quiso que estuvieran vacías. Pero estamos en la habitación de Ana, tal y como era en 1942, con los vestigios de su vida. Sábado 11 de julio de 1942. Mi querida Kitty, el anexo es un lugar ideal para esconderse. Puede que sea húmedo y esté ladeado, pero probablemente no hay escondite más cómodo en todo Ámsterdam. No, en toda Holanda. Compartió su habitación de adolescente durante 2 años con uno de los invitados de la casa, el señor Pfeffer, un dentista de casi 60 años con el que nunca se llevó bien. 2 camas, una enfrente de la otra, y un escritorio. Solo quedan las paredes para soñar.
Diana Durbin, Ginger Rogers, Greta Garbo en Ninotchka y Heinz Rühmann, una estrella del cine alemán, Ray Milland y luego La otra pasión de Anna, Sonja Henie, campeona del mundo noruega de patinaje sobre hielo. Fragmentos de la vida de otras personas para dar estilo a la propia. Anna se fija en la ropa y los peinados. Hay una foto de la familia real holandesa y un retrato de la joven Elizabeth, la futura reina de Inglaterra. Un mundo minúsculo, pero que ha sido su mundo desde el 6 de julio de 1942. El día en que los Frank se metieron en el escondite secreto. Los Frank, originarios de Frankfurt, abandonaron Alemania en 1933, el año que Hitler llegó al poder. En Holanda, para los judíos locales y para los inmigrantes, el ambiente se había vuelto adverso. Después, llegaron las primeras deportaciones y leyes raciales. En 1939, Hitler ya había declarado el plan de aniquilar a todos los judíos de Europa. Y el 20 de enero de 1942, durante la conferencia de Wannsee en Berlín, nazis de alto rango y autoridades del gobierno alemán iniciaron lo que denominaron la solución final de la cuestión judía. Lo que distingue la Shoah de otros genocidios es, en primer lugar, que la que perpetra ese genocidio es la sociedad más avanzada de la civilización occidental, que utiliza todas las herramientas de esa civilización para destruir. En segundo lugar, los alemanes llevan registros, de manera que es el genocidio más documentado de la historia. En tercer lugar, solo Alemania tuvo la idea de eliminar a los judíos en todas partes. 22 países estuvieron implicados a lo largo de 12 años, con matanzas en 4 de estos años, no con ira, sino en un programa sistemático de aniquilación. A Ariana la detuvieron en verano, justo cuando Anna se regocijaba por el desembarco de Normandía y el golpe de un grupo de soldados alemanes contra Hitler. Anna era optimista y creía que en octubre estaría sentada otra vez en el pupitre del colegio. Pensaba que faltaba poco para la libertad. Ariana, en cambio, que ya había perdido la suya, se encontró cara a cara con Irma, esa misma mujer guapa que llevaba un uniforme impoluto y una pistola en la mano. Ariana solo tenía 11 años. Corrí un poco. Y luego, casi delante del barracón, frené porque vi venir de frente a 3 o 4 nazis bien vestidos. Y detrás de mí estaba Irma Grese. Y ellos estaban todos enamorados de ella. En un momento dado, me di la vuelta por curiosidad de niña. Irma Grese tenía la pistola apuntándome a mí. Esa fue la única vez que comprendí que podía morir. Si una no está sola, muchas veces es más fácil sobrevivir. Si tienes a una hermana al lado que puede ayudarte, a una madre dispuesta a dar su vida por un cazo de sopa, a una amiga que te enseña a robar un trozo de pan del bolsillo de un moribundo. En el campo de concentración eso no era ningún pecado. Allí había que crecer rápido, aprender disciplina, sobrevivir siendo egoísta y brutal. Pero con frecuencia se sobrevivía por pura casualidad. Recuerdo
que vino una persona que podía ser Mengele y nos preguntó quién quería ver a mamá. Joseph Mengele, apodado el Ángel de la Muerte en Auschwitz, estaba a cargo, por así decir, de los niños y sobre todo experimentaba con los gemelos. Andra y Tatiana tenían 4 y 6 años y un día las pusieron en fila delante de un barracón. Eran hermanas, pero las tomaron erróneamente por gemelas, por eso seguían vivas. Su primo Sergio también estaba en la fila. Un médico de Neuengamme que había hecho experimentos con la tuberculosis y las glándulas linfáticas en adultos, pensó repetirlos usando a niños de conejillos de Indias, así que pidió niños a Mengele. Uno de los guardias que se había encariñado con ellos les había avisado: cuando os digan que deis un paso adelante, si queréis ver a vuestra madre, no lo hagáis. Nosotras se lo dijimos a Sergio, pero él no nos hizo caso. Y fueron 20 críos, 10 niños y 10 niñas los que dieron el paso adelante. Pensar que se fue convencido de que encontraría a su madre y que en cambio encontró la muerte justo el día que cumplió los 7 años. Todavía me pesa en el corazón de una forma imposible de describir. ¿Por qué los judíos? Hitler intentaba crear la raza superior y creía básicamente en un mundo en el que los poderosos mandan y si no mandan, se debilitan. Otto Frank pasó meses preparando un escondite en la parte de atrás de su fábrica de pectina y especias. Otto Frank intentó varias veces conseguir un visado para su familia y para él mismo y abandonar Holanda e irse, por ejemplo, a Estados Unidos, pero jamás lo logró. Así que el 5 de julio de 1942, Margot recibe una llamada para ir a trabajar a un campo de Alemania. Si no ibas a los 2 o 3 días a la comisaría de policía a presentarte, entonces te detenían. Ana y sus padres corrieron sin maletas. Llevaban una estrella amarilla en el pecho, el estigma de la infamia. Por un lado tenemos una cifra vergonzosa. El 75% de la población judía de los Países Bajos fue deportada y asesinada. Con mucho, el porcentaje más alto de todos los países europeos occidentales. Pero por otro lado, en este país, en esta ciudad, el transporte público hizo huelga en febrero de 1941 en protesta por lo que se le hizo a la población judía de Ámsterdam. No se puede encontrar un ejemplo así en ningún lugar de Europa. Como señal de resistencia por parte de gente corriente, tremendamente valiente. Después de decidir eliminar físicamente a los judíos, los nazis diseñan campos construidos exclusivamente para exterminar a todos los que vivían en los guetos de Europa Oriental. Por lo que se refiere a los judíos de la Europa Occidental, son demasiado pocos para poder hacer guetos como en el este. Por lo tanto, aquí los nazis piensan otra estrategia. ¿Cuál es? Hacer redadas utilizando la colaboración de los vecinos. En ese momento, se hacen los campos de tránsito. ¿Cuál es el último destino? Un solo campo. Una estructura pensada para asesinar a los judíos, pero también para hacer trabajar a esa pequeña minoría a la que se le concede una especie de exención para vivir un poco de tiempo. La única categoría de personas que a veces es incluida es la de los sinti, los romaníes. Fuera, Europa está ardiendo. Pero las noticias del hambre, la guerra y los bombardeos llegan a las personas de la casa que llevan una vida lenta y recogida. Ana cuenta a Kitty cómo mata el aburrimiento, las horas interminables, cómo tiene que vivir con los demás y también las pequeñas envidias con su hermana y las peleas con la madre.
Lunes 28 de septiembre de 1942. Mi querida Kitty, lo critican todo, literalmente, de mí. Mi comportamiento, mi personalidad, mis modales. Cada centímetro de mí, de los pies a la cabeza, es objeto de cotilleo y debate. Se dice que para crecer hay que matar al padre y a la madre. Ana los mata a los dos, como cualquier adolescente. Se revela, se niega, critica y es también dulce, irónica, divertida. Es una niña muy inteligente, muy viva, con una gran curiosidad por el mundo, con mucha ambición, mucho sentimiento y afecto, mucha imaginación. De modo que la situación de opresión, de confinamiento en la que se encuentra, de hecho, desarrolla su inteligencia y su capacidad reflexiva. Está radiante de felicidad por un par de zapatos rojos que le dio Mip, una de las 4 empleadas que trabajan para su padre Otto y que ayudan a sobrevivir a las personas escondidas. Será Mip quien salvará y preservará el diario de la niña después de la detención. Ana estudia, devora libros y tiene muchos cambios de humor. En un momento dado es irónica a propósito de los moretones en la frente de los miembros de la familia que no se acostumbran al tamaño de la puerta giratoria. Y al siguiente se desespera por el futuro de los suyos. Yo la veo a través de las palabras del texto. En algunos pasajes me parece una niña divertida. En otros es una chica que yo jamás habría tenido de amiga en el colegio. En otros me impresiona cómo describe el entorno, pero también la situación política, y en cierto modo comprende qué está pasando en la sociedad. Así que esa visión desde el escondite, desde el anexo al mundo, me impresiona muchísimo. Viernes 9 de octubre de 1942. Mi querida Kitty, se llevan en tropel a nuestros muchos amigos y conocidos judíos. La Gestapo los trata fatal y los transporta en vagones de ganado a Westerbork. Casi no les dan nada de comer y mucho menos de beber, porque solo hay agua disponible 1 hora al día y solo hay un baño y un lavabo para varios miles de personas. Si la cosa está tan mal en Holanda, ¿qué debe de pasar en esos lugares lejanos y poco civilizados a los que los mandan los alemanes? Hay que suponer que asesinan a la mayoría de ellos. La radio inglesa dice que los gasean. A lo mejor es la forma más rápida de morir. Me siento fatal. Ana y su familia abandonarán Westerbork en el último convoy con destino a Auschwitz el 3 de septiembre de 1944. Recuerdo que se jugaba a tirar bolas de nieve. Todo lo hacíamos rodeadas de muerte, porque en el campo, entre los barracones, había montones de cadáveres. Y ver aquel barracón que teníamos cerca, cuando metían dentro los cuerpos, se volvió algo normal para nosotros.
Cuando la policía llamó a la puerta de Helga, era el 4 de diciembre de 1941. Fuera, el moldava bajaba en silencio. Ya era de noche. Para los judíos de Praga, el toque de queda empezaba unas horas antes. Pero en casa de Helga había mucha agitación. La gente se preparaba para marchar. Las órdenes de transporte llegaban siempre de noche. Helga tenía 12 años, como Anna. Las dos fueron víctimas de las leyes raciales. A las dos las habían expulsado del colegio. Y Anna había tenido que abandonar el colegio Montessori. Mi primer dibujo fue en Terezín. Unos niños haciendo un muñeco de nieve. Por supuesto, aquello distaba mucho de ser real, porque en Terezín no podíamos hacer eso. Era más bien un recuerdo de infancia. De una forma u otra, pude dárselo en secreto a mi padre y me dijo, pinta lo que ves. Así que comencé a pintar la vida diaria en Terezín. Por tanto, ese muñeco de nieve fue mi primer dibujo en Terezín, pero también el último dibujo de niña. Nos obligaban a hacer un corro y cantar esta canción en alemán que decía Zeig her eure Füße, zeig her eure Schuhe. O sea, enseñad vuestros pies, enseñad vuestros zapatos. Y a mí me dolían ya los pies, no tenía zapatos, tenía unos sin suela. Y me molestaba cantar en alemán. Y sobre todo, hacer el corro, sabiendo que mi madre estaba fuera. Y a lo mejor esperaba la sopa. Así que la capo me dio muchos latigazos. Y no paraba de decirme, canta, canta, gira. Y tenía las piernas marcadas, porque las condenadas tenían un látigo de goma, con alambre de hierro dentro. Me habría gustado jugar, pero no en aquel campo. Jugábamos con los piojos. Nada más de pensarlo me entran picores. Me vuelve a picar la cabeza de los piojos. Éramos 5 o 6 chicas, cogíamos cada una un piojo y lo poníamos a unos 5 centímetros del dobladillo del vestido. Y el que llegaba antes ganaba. La verdad es que no ganábamos nada, pero bueno, era un juego. Jueves 19 de noviembre de 1942. Mi querida Kitty, es como la caza de esclavos de antaño. No quiero quitarle importancia a esto, es demasiado trágico. Por la noche, cuando ha oscurecido, muchas veces veo largas filas de personas, buenas e inocentes, acompañadas de niños que lloran. No paran de andar, a las órdenes de un puñado de hombres que las intimidan y las golpean, hasta que casi caen al suelo. No perdonan a nadie. Creo que la perspectiva moral, la lección moral de esta historia tiene mucho que ver con esos momentos en que ves a la gente elegir ayudar, colaborar, perpetrar. Pero la mayoría de la gente no pudo elegir nada. Hier Radio Oranje, de vrije omroep van het Nederlandse volk. Por la noche, los huéspedes escuchaban Radio Orange, la emisión radiofónica de la BBC controlada por el gobierno holandés en el exilio. Conteniendo el aliento, siguieron el progreso de la guerra después del desembarco de Normandía, y Otto colgó un mapa en la pared donde marcó todas las victorias con un alfiler. Al lado están las señales de la vida, las marcas de la altura de sus hijas. 13 centímetros en 2 años para Anna, 1 para Margot. Empecé a encontrar maneras de levantar barreras para protegerme, incluso a través del arte. Adorno dice que después de Auschwitz no puede haber poesía. En realidad yo creo que quizá pasa lo contrario.
es decir, la creación de belleza, el arte, la música, otorgan a los seres humanos la única forma verdadera de responder al horror de lo que es la historia humana. Llevamos 30 años recibiendo a familias, a supervivientes, y nos hemos dado cuenta de una cosa, que precisamente vemos en todas partes, incluso ahora, en la cuarta generación. ¿A qué me refiero? A los muertos de la Shoah. Los muertos de la Shoah dicen, vengadnos. Es una carga para los descendientes. Es una misión. Eso quiere decir, restituidnos, incluso en nuestra muerte. Yo soy fulano, hijo de tal, judío. Deshaced lo que nos hicieron los nazis, a quien sea. Rezad un Kadish por nosotros. El Kadish es una de las plegarias judías más antiguas. Son las palabras que acompañan a todo judío que muere. Pero en el campo de concentración, las palabras de duelo, también para los que ya no creían en Dios, perdieron el sentido. Ahora sus tumbas son estas paredes, con sus nombres, repintadas con cuidado para que no se desvanezcan. En todos los memoriales de la Shoah, la gente viene a llenar un hueco y a encontrar su legado. Mi abuelo murió en el campo. Mi padre fue deportado. Creo que es un trauma que se transmite. Por fuerza sí, yo se lo he transmitido a mis hijas, pero creo que les he transmitido más una historia que un trauma. También es un legado, una responsabilidad. Creé una revista en internet que se llama YouPop, y para mi gran sorpresa, los artículos más leídos eran los que hablaban de la Shoah. Fanny tenía 4 años en 1942, cuando su madre encontró una especie de niñera para ella en Soucy-en-Brie, cerca de Grenoble. Estuvo oculta allí para escapar a las persecuciones. Ahora vive en Israel y ha venido a París, al memorial de la Shoah, acompañada de 3 de sus 10 nietos. Fui una niña escondida, pero soy portadora de la memoria. De mi abuelo, que murió de hambre en el gueto de Lodz. De mi padre, que fue deportado en el convoy número 4 y que consiguió volver. Y del padre de mi marido, que fue salvajemente asesinado y ahogado por los capos de Auschwitz. Cuando hablo de la Shoah, incluso hago reír a los niños. Y me dicen, señora, está hablando de la Shoah, pero no nos da miedo.
Y yo les contesto que no se trata de eso, sino que el objetivo es que yo os lo explique y que luego vosotros también lo expliquéis. No es un cuento, no es una leyenda, es verdad. Veíamos las fotos en las paredes, a todas esas personas muertas que eran de nuestra familia. Pero no sabíamos cómo eso formaba parte de nosotros y creo que solo cuando me aparté de ello, me fui a otro país, crecí y formé mi familia. Empezamos a encontrar un lenguaje y empezamos a hablar. Y entonces esas historias me parecieron reales por primera vez y ya no eran tan abrumadoras, porque no eran esos 6 millones, era mi abuela. Su padre, la hermana, eran personas reales. Para mí, de niña, era excesivo asimilar aquello. Y ahora que tengo 30 años, puedo decidir por mí misma cómo me gustaría participar de forma activa en el recuerdo de todo aquello. Y me parece un gran paso venir con ella a ver esto y estar con ella. No da las cosas por sentadas. Eso es lo que hemos aprendido de ella. Con Omer, como soldado, entramos en Auschwitz con la bandera de Israel. Y salimos de Auschwitz con la bandera de Israel. Los supervivientes han guardado silencio durante muchos años. El trauma, la vergüenza, el miedo a no ser creídos. Creo que no hay nada más terrible que querer contar algo tan dramático como lo que vivieron los supervivientes y que la gente diga, vale, pero vosotros no fuisteis los únicos que sufristeis. Hay personas que tienen 75 años y que vienen a participar por primera vez ahora en nuestros grupos de apoyo. Y nos dicen, finalmente, salgo del anonimato y vuelvo a ser judía. Mis hijos se criaron en el catolicismo, mi marido es católico, pero ahora finalmente ya no sirve de nada ocultarse. Necesito conocer a gente judía y decir que soy judía. Lunes por la tarde, 8 de noviembre de 1943. Mi querida Kitty, veo a los 8 que estamos en el anexo como un pedazo de cielo azul rodeado de nubarrones amenazantes. El lugar perfectamente circular en el que estamos sigue siendo seguro, pero las nubes se acercan y el anillo entre nosotros y el peligro que se cierne es cada vez más ceñido. Estamos rodeados de oscuridad y peligro. Y en nuestra búsqueda desesperada de una vía de escape, no paramos de entrechocar. Observamos la lucha abajo y la paz y la belleza arriba. Mientras tanto, la masa oscura de nubes nos ha aislado, de manera que no podemos ni subir ni bajar. Aparece ante nosotros como un muro impenetrable que intenta aplastarnos, aunque todavía no puede. Solo puedo gritar e implorar, anillo, anillo, ábrete bien y déjanos salir. Después de la guerra, el Holocausto permaneció en segundo plano, como si fuera uno de los muchos crímenes cometidos por los nazis. El silencio solo se rompió durante el juicio de Adolf Eichmann, que comenzó el 11 de abril de 1961 en Jerusalén. Ante el jurado,
no solo estaba uno de los líderes responsables de lo que había ocurrido durante las deportaciones y el exterminio de los judíos. Aquella era también la primera vez que se contaba la historia del genocidio. Fue durante el juicio cuando las víctimas pasaron al primer plano. Las voces de 111 testigos, tras 15 años de silencio, día tras día, se convierten en recuerdos y acusaciones. Yo nací en 1961, durante el proceso de Eichmann, con 20 días de retraso. Y muchos años después descubrí que ese retraso tuvo su origen en el miedo de mi madre a traer una hija al mundo. Por lo tanto, tengo la impresión de haber sido siempre consciente de aquello. Recuerdo historias ya de muy pequeña. Pequeñita. Las historias, las respuestas extrañísimas, como por ejemplo cuando yo necesitaba algo. Una respuesta clásica de ella era: haz como si estuvieras sola en el mundo. Nos crió con mucha autonomía. A fin de recuperar el pasado de su madre, Laura tuvo que distanciarse de él. Fue a vivir a París y se enfrentó a un ejercicio psicológico consigo misma. Jamás dijo nada a sus hijos y dejó que Ariana lo hiciera cuando entraron en la adolescencia. Un tatuaje es un elemento de identidad. Esa identidad traduce la falta de toda una parte de la familia que no he conocido. Para empezar, hablé de ello con mi abuela, que era la única persona cuya opinión me importaba. Y ella al principio me dijo enseguida que no. Yo sabía que era un no protector. Tenía miedo, pienso. Tenía miedo a que pudiera repetirse alguna cosa parecida. Y ahora creo que se siente bastante orgullosa. Lo que más me dolió fue saber que estaba sola cuando volvió. El dolor atroz de volver sin la familia. Porque es una soledad que no se puede colmar. Es una soledad... Y a lo mejor los hijos se sienten un poco responsables. Ahora me pongo sensible. Un hijo recibe todo eso. El hijo que nace de un superviviente necesita un trabajo para asimilar toda esa historia. Su misión es compensar ese pasado. Y eso no se puede hacer. ¿Qué se puede compensar después de los campos? No creo que ella haya salido realmente de los campos. Una parte de ella se quedó en los campos. La niña rubia de la fotografía es Ariana. La instantánea se tomó el día que la bautizaron a ella y a sus 7 hermanos, el 5 de mayo de 1935. Su padre es judío, mientras que su madre es católica. Para los nazis, los Sorenny formaban parte de los llamados mixtos, pero 9 de ellos acabaron en los campos. Ariana y su hermano Alessandro sobrevivieron al exterminio. Nos hacían recoger los cadáveres. Teníamos que sujetarlos 2 por los brazos y 2 por las piernas. 4 niñas no tenían la fuerza suficiente. Entonces arrastrábamos los cadáveres. Hasta que un nazi se dio cuenta de que no podíamos y nos pegó. Y nos castigaron teniéndonos de pie durante horas, con una piedra en una mano, para que viéramos que ellos eran más fuertes y que nosotras teníamos que hacer sin rechistar lo que quisieran ellos. Fuera, la tragedia es total. Viernes 13 de enero de 1943. Podría pasar horas hablándote del sufrimiento que ha traído la guerra, pero solo serviría para deprimirme más. Lo único que podemos hacer es esperar con toda la calma posible a que termine. Los judíos y los cristianos esperan igual. El mundo entero espera. Y muchos esperan la muerte. Cuando llegabas a Auschwitz, era casi imposible comprender aquello.
En palabras de Primo Levi, aquí no hay un porqué. Y si no hay un porqué, no puedes comprender lo que ves. Aquí está el número en el brazo, es el 7142. Cuando esté bajo tierra, se lo comerán los gusanos, evidentemente, pero de momento es mi marca de vida, y me quedo con ella. Mamá tuvo una intuición que después sirvió para que la familia se reuniera mucho después. Nos recordaba siempre nuestro nombre, nuestro apellido y que éramos italianas. Andra y Tatiana se quedan solas inmediatamente después del tatuaje. Pero a veces la madre se las apaña para ir a verlas, en secreto. La encarcelación, el cansancio y las privaciones diarias ya la han transformado. Nosotras no nos atrevíamos a acercarnos a ella. Creo que nos daba miedo. Porque ya no era nuestra madre guapa de antes. Estaba increíblemente delgada. Y el hecho de que después no quisiéramos abrazarla me volvió a la mente cuando me encontré en brazos a mi primer hijo, Stefano. Entonces pensé en mi madre, en cuánto debimos de hacerla sufrir. Y fue precisamente el hecho de pensar en su madre lo que mantuvo con vida a Arianna, que en Auschwitz fue separada de su madre y de sus 5 hermanas. De vez en cuando conseguía venir a verme. Una tarde, cuando la vi, le dije: «Mamá, espera, no te vayas, que te voy a dar una cosa muy buena». Y le di un trozo de mantequilla y 2 patatas hervidas. Y luego me fui corriendo a llorar. Mi hermana me dijo: «Como te vuelva a ver llorar a través de la alambrada, no te traigo más a mamá para que la veas». A partir de entonces intenté volverme más fuerte, más astuta. Fingía no llorar, pero siempre le guardaba algo a mamá. Deportaron a Auschwitz a 230.000 niños y adolescentes. Solo hallaron con vida a 700 cuando llegaron los soviéticos el 27 de enero de 1945. La generación de Anna fue aplastada. Mi querida Kitty, créeme, si has pasado encerrada 1 año y medio, a veces puede resultar demasiado. Pero no se puede hacer caso omiso de los sentimientos, por muy injustos o ingratos que parezcan. Suspiro por ir en bici, bailar, silbar, observar el mundo, sentirme joven y saber que soy libre. El optimismo de Anna y el de miles de adolescentes había seguido alimentando la ilusión de una posible libertad. Las niñas como ella, como Sara, en el campo de concentración de Drancy, en Francia, querían creer en el futuro a toda costa. Di a Jean que nos vamos, pero que volveremos. Di a Luis que no sabemos a dónde nos llevan, pero que volveremos a vernos. Las palabras de esperanza volaban desde los enormes bloques del campo de tránsito por el que pasaron al menos 700.000 judíos franceses. Una nota, una llamada de socorro que los que estaban dentro intentaban hacer llegar a amigos o familiares. Una carta, como la que tiene todavía en sus manos Sara, escrita por su madre Marie, un día antes de partir en el convoy sellado que las llevará a Auschwitz.
Todos los internos de Drancy sabían que iban a llevarlos al este en un convoy, pero no sabían a dónde. Entre ellos se decían, bueno, vamos a ir a Pichipoy. Pichipoy es un lugar mítico, indefinible. Había 2000 kilómetros entre Drancy y Auschwitz. Ese fue el corredor de la muerte para los judíos franceses. Con Jean-François Lamy, mi amigo fotógrafo, quisimos rehacer el trayecto del tren de la muerte. Cuando uno se acerca a Alemania del Este o a Polonia, nota que poco a poco se adentra aún más en esta historia. Y hablando de huellas, es verdad que vimos grafitis, símbolos nazis. Fue verdaderamente turbador ver que todavía hoy se pueden encontrar símbolos de odio como esos. Símbolos nazis, no puede ser que esa forma de barbarie perdure hoy en día. Vemos a los neonazis, vemos los ataques, el antisemitismo, el racismo. Y todo eso me dice que no hemos aprendido nada de lo que ocurrió. Vista la situación actual en Francia, sí tengo miedo. En ciertos movimientos, ciertas manifestaciones, vemos crecer el racismo pero que muy rápido. A los jóvenes les digo que nosotros somos los últimos testigos y que ellos son mis testigos. Que cierren la puerta a los negacionistas y a los neonazis de todo pelaje, porque hay muchos, por todas partes. Tenemos un aumento del antisemitismo en un clima que permite la expresión del odio. Y ahora tenemos la combinación de eso con Internet, que te brinda un megáfono, y las redes sociales que te brindan una comunidad de personas que odian como tú. Y eso es un fenómeno peligroso hoy en día. Las imágenes que tenemos de Anna son un montón de fotografías y solo una filmación. Anna se asoma a la ventana de su casa en Ámsterdam, donde vivían los Frank antes de esconderse. Debajo vemos a una pareja de novios. Su vecina se va a casar. Alguien la llama desde dentro de la casa y ella se gira y sonríe. Y luego vuelve a mirar lo que pasa afuera. La particularidad de Ana Frank es que se ha convertido, diría que a pesar suyo, en el icono de la Shoah. También es cierto que Ana Frank es utilizada por personas que son claramente antisemitas o racistas, como hemos visto en los estadios italianos. Y creo que es su estatus de icono lo que provoca eso. Cuando se quiere herir de verdad a alguien, se escogen palabras muy fuertes o imágenes muy fuertes. ¿Y qué hay más fuerte que el rostro de Ana Frank para decir que al final aquello no fue nada? ¿Qué pasó? Aquello no existió, solo es un rostro. Un rostro fotografiado un montón de veces. Instantáneas de momentos familiares íntimos tomadas por su dulce padre. Todo eso cesa de manera abrupta cuando Ana tiene casi 13 años, cuando los Frank pasan a la clandestinidad. Ahí desaparece el rostro de Ana. Las palabras de su diario siguen siendo un legado impactante. Miércoles 23 de febrero de 1944. Mi querida Kitty, también miré por la ventana abierta y dejé que mis ojos vagaran por una gran parte de Ámsterdam, sobre las azoteas y hacia el horizonte, una franja de cielo tan pálida que era casi invisible. Mientras esto exista, pensé, esta luz del sol y este cielo despejado, y mientras pueda disfrutar de ello, ¿cómo puedo estar triste? Peter Van Pels tenía 16 años cuando llegó al escondite con sus padres. Al principio, para Ana, Peter era solo un larguirucho bastante tímido y aburrido. Pero han pasado ya casi 2 años. Ha tenido su primer periodo y está descubriendo la sexualidad. En el diario, Peter es ya un chico simpático y mono. Es alguien al que ella puede abrazar y con quien puede hablar durante horas en secreto en el altillo, bajo un pedazo de cielo.
Domingo 16 de abril de 1944. Mi querida Kitty, recuerda la fecha de ayer, porque fue un día señalado para mí. ¿No es un día importante para todas las chicas el del primer beso? Pues bueno, para mí no es menos importante. Es Peter el que toma la iniciativa, aunque sus aproximaciones son torpes y acaban en un beso entre la mejilla y la oreja. Y entonces Ana escribe: «Oh, fue maravilloso». Casi no podía hablar por la intensidad del placer. Me acarició la mejilla y el brazo un poco torpemente y jugó con el pelo. La mayoría del tiempo nuestras cabezas se tocaron. Oh, no sé cómo contarte lo que sentí, Kitty. Estaba demasiado feliz para hablar y creo que él también. 12 días después, hay un beso de verdad y toma la iniciativa Ana. Viernes 28 de abril de 1944. Mi querida Kitty se me acercó y yo le rodeé el cuello con mis brazos y le besé en la mejilla izquierda. Iba a besarle en la otra mejilla cuando nuestras bocas se encontraron y apretamos los labios el uno contra el otro. Aturdidos, nos abrazamos una y otra vez para no parar nunca. Oh. Ana Frank y yo nacimos el mismo año, 1929. Experimentamos el primer amor las dos a los 14. Ana Frank habla de ello en su diario. Y yo también lo menciono en mi diario. Allí, en Terezín, tuve mi primer amor. Tenía ocultas 2 camisas de Otto. No sé por qué las guardé durante años. Las tenía de recuerdo. Sé que él estuvo en Dachau y que murió unos días después de la liberación. Helga tiene la casa llena de mariposas en memoria de un poema que oyó en el campo de concentración, recitado por su amigo Janusz. El poema rezaba: «No hay mariposas, ya no hay mariposas en Terezín». Los dibujos hicieron que Helga aguantara todo aquello, igual que la escritura ayudó a Ana. Recuerdo haber leído el testimonio de una violonchelista que decía que había sobrevivido, que había conservado el juicio, porque todo el tiempo estaba pensando en la música. Pensar en esa violonchelista que se aferró a todo su repertorio, a todo lo que era la música que conocía, es algo que me marcó profundamente. Terezín fue el mayor gueto de la Checoslovaquia ocupada, pero también la antesala de los campos de exterminio. De todos los países ocupados, los nazis enviaron allí a los héroes de guerra, a los intelectuales importantes, los estudiosos, los músicos, los actores. A cualquiera que fuera famoso, ya fuera judío o mixto. Los nazis muestran al mundo que mientras los alemanes están en guerra o siendo bombardeados, los judíos están tranquilos en una ciudad fortaleza donde incluso pueden desarrollar actividades culturales y muestran a los judíos como si estuvieran en el paraíso. Y ruedan incluso una película. El Führer regala una ciudad a los judíos. Y organizan nada menos la visita de la Cruz Roja. Y desgraciadamente la Cruz Roja avalará ese gran engaño, ese gran camuflaje.
Cuando trasladaron a Helga a Auschwitz, su tío cogió los dibujos y los escondió detrás de una pared. Los salvó. En los campos no se podía hacer fotos ni filmar. Sin embargo, de vez en cuando aparecen pequeños vestigios de la vida diaria, como estas fotografías tomadas en Terezín por un trabajador al que llamaron de fuera del campo para cavar una zanja. En ella se ve a una chica que lleva a pastar a sus ovejas. La chica es Doris Grojdanowiczowa. Este era su trabajo en el campo. Ahora tiene 93 años y vive en Praga. En su casa tiene más de 1000 ovejas de felpa. Todas son regalos de todas las partes del mundo. Mi madre murió allí a los 50. Estaba enferma. Mi abuela murió 2 semanas después de llegar. En cuanto a mi padre, me enteré de que lo habían deportado, aunque siempre esperé que pudiera volver. Pero no volví a verlo. Pase lo que pase, Doris sigue peregrinando todas las semanas a Terezín a contar su historia. Una historia de rebelión y coraje. Solo puedo visualizar Terezín con los ojos de joven. Pasé allí casi 3 años y medio y celebré 4 cumpleaños. Tenía 16, 17, 18 y 19 años. Y no pude experimentar lo que era vivir libre. Hay un himno de Terezín, compuesto por Karel Svenk. Reza así: todo funciona si uno quiere. Unidos nos cogeremos de la mano y sobre las ruinas del gueto reiremos. El pobre Karel Svenk no rió nada porque murió durante la marcha de la muerte. En la primavera de 1944, mientras Doris se queda sola en Terezín, Anna revisa su diario, hace correcciones y lo reescribe. Oyó por la radio que el ministro de Educación de los Países Bajos, exiliado en Londres, había prometido que todos los testimonios del sufrimiento de los neerlandeses se publicarían una vez acabada la guerra. Anna cree que puede convertir su obra, consistente en varios cuadernos de notas, en una novela propiamente dicha, y ya tiene un título en mente: Het Achterhuis, la casa de atrás en holandés. Ese fue el título que mantuvo Otto Frank en 1947, cuando después de un gran tormento personal decidió publicar el diario. Y escribió: si Dios me deja vivir, quiero trabajar para la humanidad. Con que mira, tengo una tarea. Cuando se enteró de que el diario estaba convirtiéndose en un éxito de ventas, Otto Frank dijo inmediatamente: este no es un éxito mío, es el éxito de mi hija. Quería luchar contra la discriminación, el antisemitismo.
con el significado del diario, pero también con su propia experiencia de superviviente. Como alemán, he pensado mucho en si debo sentir culpa o no. Y creo que tengo la responsabilidad de devolver la humanidad a las personas que la perdieron, las que murieron aquí, y de luchar para que sus historias jamás se olviden. Los destinos de estas personas me recuerdan que hoy hay mucho sufrimiento en el mundo, que muchos niños y adultos siguen sufriendo en zonas de guerra. Y es algo que me parece inconcebible. Es facilísimo ser blanco del odio cuando eres diferente. ¿Cómo podemos asegurarnos de defender los derechos humanos, de que no se repitan las cosas que pasaron aquí en Bergen-Belsen? Todavía hay personas hoy que se consideran despreciables, que son expulsadas, asesinadas o exiliadas simplemente porque no son comprendidas. Yo no compararía la situación histórica actual con el pasado, pero sí que compararía la situación de los refugiados que huyen de la guerra, de la muerte, de las amenazas. No se trata de si huyen de los nazis o de quien sea. Hay niños necesitados, refugiados, del mismo modo que Margot y Ana y todas sus amigas estuvieron amenazadas entonces. Contamos nuestra historia a los jóvenes, a los estudiantes, para que no se pierda el recuerdo y la memoria del Holocausto. Pero hoy en día empiezo a sentirlo también como un deber, porque hay demasiadas personas que no aceptan al diferente que busca una vida mejor. Y muchos se ahogan en nuestro mar. Martes, 6 de junio de 1944. Oh, Kitty. Lo mejor de la invasión es que tengo la sensación de que vienen amigos. Ese día, el 6 de junio de 1944, Ana estaba emocionada y como una periodista de verdad sigue los partes de guerra. Sin embargo, cuanto más se acerca el final del conflicto, más rápido funciona la maquinaria del exterminio. Sara, las hermanas Sandra y Tatiana, y también Ariana ya habían sido deportadas a Auschwitz, en tanto que Helga estaba en el campo de concentración de Freiberg. Si uno visita la casa de Ana Frank, visita una casa vacía. Y ese vacío, en cierto modo, nos sirve de espejo. Nos miramos en el espejo y decimos, esto fuimos nosotros, esto fuimos nosotros, esto lo hicieron seres humanos. A lo mejor ni siquiera seres humanos muy concretos, quizás seres humanos en gran medida como nosotros. ¿Qué habría sido Ana Frank? ¿Qué habría escrito del mundo en el que presenció lo que presenció? Y uno piensa,
Imagínate el talento que aniquiló a Alemania al aniquilar a todos esos niños judíos. Cuando aniquilas niños, aniquilas un potencial infinito. Sábado 15 de julio de 1944. Mi querida Kitty, es difícil en estos tiempos. Ideales, sueños y esperanzas acariciadas crecen dentro de nosotros y luego la dura realidad los aplasta. Es un milagro que no haya abandonado todos mis ideales, que parecen absurdos y poco prácticos. Sin embargo, me aferro a ellos porque sigo creyendo, a pesar de todo, que las personas en realidad son buenas de corazón. Ana no lo sabe, pero el verano de 1944 será el último para ella. El 12 de junio celebra su 15º cumpleaños. Martes 1 de agosto de 1944. Mi querida Kitty, como tantas veces te he dicho, estoy partida en dos. Una parte contiene mi desbordante jovialidad, mi frivolidad, mi alegría de vivir y, sobre todo, mi habilidad para apreciar el aspecto más ligero de las cosas. Me refiero a que no me parecen nada malos los flirteos, un beso, un abrazo, una broma picante. Esta parte de mí suele andar al acecho para cazar por sorpresa a la otra, que es mucho más pura, profunda y sutil. Y de nuevo, el martes 1 de agosto de 1944, escribe: cuando todo el mundo empieza a hacer planes para mí, me enfado. Luego me entristezco. Y al final acabo poniéndome el corazón del revés, la parte mala por fuera y la buena por dentro. Y no paro de buscar una manera de convertirme en aquello que querría ser y que podría ser si no hubiera otras personas en el mundo. Atentamente, Ana María Frank. Estas son las últimas palabras de Ana escritas en el diario. 3 días después, llegaron los nazis y se la llevaron. Y su habitación quedó vacía y en silencio. Durante más de 70 años, las palabras de Ana han hecho crecer de repente a millones de jóvenes. Aprendieron a no rendirse. Ana, una niña de lo más alegre, se convirtió en el símbolo del horror del siglo XX. Lo que pasó después lo han contado Helga, Andra, Tatiana, Sara y Ariana. Vidas paralelas que nunca se cruzan. Y que sin embargo están tan próximas que casi se tocan. Pasan el testigo a las generaciones venideras, soñando con el futuro. Ana se negó a dejar de recordar y de esperar. Dentro de la tapa del diario, Ana escribió: Sois gentil et tiens courage. Sé amable y ten valor.